Vamos a darle lectura al versículo, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y vamos a estar hablando sobre la historia del hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca. Y Ángel, esta semana el Señor nos ministraba sobre la restauración de un miembro. Ese es el tema que el Señor nos ha entregado en esta mañana, la restauración de un miembro. Usted lo comparta, porque en esta preciosa mañana el Señor quiere restaurar la vida, quiere restaurar su vida espiritual, quiere restaurar su vida física, quiere restaurar y sanar su alma y sanar su espíritu que hay en cada persona. Dios quiere sanar y quiere salvar. Para eso apareció Cristo a esta tierra, para obrar en el ser humano, para trabajar en el ser humano, y ha dejado el Espíritu Santo no solamente para redarguir, no solamente para guiar, no solamente para dirigir, sino también para enamorarlo de Cristo. Amén. Para traerlo a los caminos de Dios, gloria para abrazarlo, para consolarlo en los momentos difíciles. Y queremos darle lectura a esta palabra en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, para que usted sea edificado en esta preciosa mañana. Amén. La palabra de Dios se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Oramos. Gracias, Padre eterno. Te damos gloria, te damos honra, Padre mío. Venimos delante de tu presencia, Dios amado, presentándonos una vez más, Dios mío, creyendo que tu palabra no está presa, sino que está libre para correr, para fluir, para, Dios mío, aleluya, correr como río de agua viva y fluir como manantial de vida para gloria de tu nombre, Dios mío. Nos presentamos delante de ti, Dios amado, para que tú conectes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros labios a ti, Padre amado, y que sea tu palabra vivificando los espíritus, que sea tu palabra vivificando cada alma, que sea tu palabra vivificando a cada vida, Padre amado, que escuche esta palabra para tu gloria y para tu honra. Dios mío, confiamos en ti, en tu nombre echaremos la red en esta mañana para gloria de tu nombre, Dios mío, reconociendo que tú eres un Dios que restaura la alma y la vida. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, quebranta los yugos, liberta, Dios mío, ahora para gloria de tu nombre, Padre amado, Dios mío, abre los corazones, Dios mío, como hiciste con Lidia, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias y te damos gloria. Amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, podemos entender que Jesucristo tenía propósito en la tierra, como Jesucristo todavía tiene propósito con cada ser humano, tiene propósito con cada vida individual, Ángel. Cuando nosotros hablamos de una restauración, Ángel, nosotros estamos hablando de una renovación de algo que estaba, pero que tiene que volver a renovarse porque se envejeció o pudo ser que algo sucedió. Es una restauración, es una renovación de una estructura, ¿verdad? De una escultura o de un edificio, etcétera, como de una persona, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la Biblia, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Entonces, Dios quiere restaurar un miembro, Ángel. Cuando Cristo estaba sobre la faz de la tierra, Él vino a salvar lo que se había perdido. En el tiempo de Cristo se había perdido tres cosas esenciales, Ángel. Se había perdido la fe, la justicia y la misericordia, tres cosas esenciales. Y Jesucristo reprendió a los fariseos porque ellos diezmaban y ofrendaban y ellos hacían todos los rituales, los seguían a la pie de la letra, pero sin embargo perdieron los principios de sobre por qué Jesucristo escogió a los judíos para que fueran testigos a las naciones de que ellos eran diferentes, de que ellos mostraban el amor de Dios a las vidas, y no solamente mostraban el amor de Dios, sino que también mostraban la justicia de Dios, que eran justos
injusto con su prójimo, que no engañaban a su prójimo. Eso se había perdido en los tiempos de Jesucristo. Cuando vemos que Jesucristo empezó a caminar sobre la tierra, había algo esencial, y era que Jesucristo caminaba en las plazas, en las aldeas, en las regiones, y él no solamente enseñaba la palabra, sino que lo seguían los milagros, la proeza. Un hombre que vino sobre la tierra siendo 100% Dios, 100% hombre, pero sufriendo también en la carne para llevar, ¿verdad?, el pecado en la cruz del Calvario, y venciendo en la cruz del Calvario exhibió a los potestades, a los principados, al diablo, lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para restaurar la humanidad, para volverla a la humanidad a esa comunión que la humanidad tenía desde un principio, como en el tiempo de Génesis, cuando Dios hablaba con el hombre, y dice que la palabra, que la voz de Dios se paseaba por el huerto. Entonces significa que Dios hablaba libremente y directamente con el hombre. Por causa del pecado y de la serpiente antigua que introdujo, ¿verdad?, el engaño en Eva. Eva le dio a comer al esposo, y cuando Adán come se le abren los ojos y llega el pecado, llega la simiente del pecado, y ahora todos los seres humanos somos nacidos bajo pecado. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, que nosotros tenemos que entender que cada ser humano llega el momento dado donde se le despierta esa naturaleza pecaminosa. Y tú ves que hay gente que no querían fumar, pero lamentablemente han caído en vicios de fumar droga, en vicios de fumar marihuana, en el vicio de fumar cigarrillos, porque esa simiente, esa naturaleza pecaminosa, amén, se empezó a desarrollar en esa persona para inclinarse hacia el mal. Y muchas veces las personas no entienden que su manera de vivir o su manera de estar o de la condición que se encuentran hoy es porque adentro de ellos hay una naturaleza pecaminosa, hay un corazón. ¿Por qué? Porque el mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 17 que perverso y engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo claramente también lo describió y dijo que el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso yo hago. O sea, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos inclina para hacer el mal, y la única manera de nosotros dominar esa naturaleza pecaminosa es aceptando a Jesucristo, la sangre de Cristo, que es la sangre preciosa, que es la sangre perfecta, que es la única sangre sobre la paz de la tierra que no mancha. Amén. Porque la sangre cuando cae sobre la ropa mancha la ropa, cuando la sangre cae sobre algo lo mancha, pero sin embargo la sangre de Cristo no mancha, sino que limpia la mancha del pecado. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia podemos ver que Dios quería restaurar, y podemos ver que en la historia de la Biblia, en lo que escudriñábamos en la palabra del Señor, solamente vemos dos escenarios donde había un hombre, donde habían unos hombres con mano seca. En la antigüedad, Ángel, en la antigüedad, para la diestra del hombre, para que el hombre sea bien ágil, necesitaba la mano derecha, necesitaba, ¿verdad? Si una persona es zurdo, pues entonces necesita la mano izquierda, porque la usa más a su favor que la mano derecha, y el que es derecho, pues usa la mano derecha, porque es más constante con ese brazo o con esa mano para entonces hacer sus quehaceres. Cuando nosotros vamos a la antigüedad, en la historia, también los guerreros, la gente que iban a guerrear, que iban a pelear, muchas veces tenían el escudo en la mano izquierda y la espada en la mano derecha. Ángel, ¿qué queremos traer con esto? Que en esta historia que nosotros hemos leído, cuando nosotros vamos a la Biblia, habían 3 evangelios que relataron esta historia. En 3 evangelios se relató esta historia de diferentes cosas, y surgen diferentes cosas en cada evangelio cuando lo leemos. Lucas era un médico que decidió indagar. Lucas era un médico que decidió investigar. ¿Por qué? Porque cada persona que escucha de Cristo debe de querer indagar si eso es verdad o eso no es verdad. Por eso es que todo aquel que escucha la palabra de Dios, usted no solamente debe de recibir la palabra de Dios, sino que usted debe de escudriñar la palabra de Dios para ver si esa palabra que se le está siendo dada es directamente de Dios, si proviene con el contexto que se fue dado esa palabra. Y por eso que cuando Pablo predicaba, tú ves que en Berea habían unos judíos que estaban escudriñando la palabra para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y necesitamos personas también en estos tiempos que cuando usted escuche la palabra de Dios, no lo coja porque un hombre te la dio, no lo coja porque un hombre te la predicó, cógela porque es la palabra de Dios. Y cuando usted la escudriña, usted tiene que decir ciertamente, esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Gloria a Dios. Cristo es el logo de la palabra. Cuando hablamos de la palabra entera, estamos hablando de Jesucristo. El mensaje de la Biblia es el mensaje de la salvación. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver que en la historia de los 66 libros de la Biblia habían
dos personas, dos caballeros que se tenían las manos secas. Este caballero que estaba en la sinagoga tenía la mano seca, y cuando nosotros hablamos de un miembro de un cuerpo, estamos hablando de que hay una persona que tiene un miembro en su cuerpo físico que no puede funcionar. Debemos de acordarnos también que la iglesia está puesta sobre la tierra, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. La iglesia nació en el día de Pentecostés, Ángel. Amén. La iglesia nació en Hechos capítulo 2, porque el cuerpo de Cristo estaba reunido, pero necesitaba recibir el espíritu para que fuera cuerpo vivificado. Y nosotros tenemos que entender que por eso es que nosotros seguimos la palabra y la enseñanza y creemos en el Pentecostés, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, ese cuerpo que estaba reunido todavía no había sido vivificado porque no había descendido. Pero al pasar de los 10 días, alrededor de los 10 días después que Cristo ascendió a los cielos, después de 40 días descendió el Espíritu Santo para entonces vivificar ese cuerpo. Y por eso que nosotros estamos predicándote esta palabra con toda y plena libertad, no por nosotros, no por nuestra fuerza, y no porque el Espíritu Santo ha descendido en esta estación radial en esta mañana para darnos la libertad de decirte de que Dios quiere restaurarte, de que tú eres un miembro, que puede ser que tú estabas en el cuerpo de Cristo, pero hoy estás seco, hoy no tienes a Cristo, y Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte como te usaba antes, Dios quiere seguir dándote los sueños, Dios quiere seguir dándote las visiones, pero necesitas que tú permitas que Dios te restaure. Tú necesitas que Dios renueve nuevamente el voto. Aleluya, tú tienes que renovar el voto en esta mañana para que Dios te restaure. Aleluya. Cuando vamos a la Biblia, vemos que habían dos personas que tenían la mano seca, Ángel. Grande Dios. Uno que tenía la mano seca lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 13, capítulo 10, amén, de un profeta, un varón de Dios que fue a predicarle a Jeroboam. Y cuando este varón de Dios fue a predicarle a Jeroboam, como se había ido a los Baales, se había ido a los ídolos y había aprendido incienso a esos Baales, entonces dice que cuando el varón de Dios, el joven que estaba predicando dirigido por Dios, dice que él levantó su voz en alto y pregonó en contra del altar y le dijo que iban a nacer un hijo, que iban a nacer uno que se llamaba Josías, que iba a quebrantar ese altar y que iba también a matar a los profetas de los Baales sobre ese altar. Y cuando él le trae esta palabra a ese altar, entonces Jeroboam se levanta y extiende su mano. ¿Para qué? Para señalar al hombre de Dios, y la mano se le seca, Ángel. La mano se le seca. ¿Tú quieres saber por qué? Porque la mano se le seca a aquel que le señala a los pastores, aquel que señala a los ministros, aquel que señala al cuerpo de Cristo. Muchas veces la gente están en condiciones. ¿Por qué? Porque se levantan en contra de un ungido de Dios. Y tenemos que tomar el ejemplo de David, que aún David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios y Dios llamándolo al reinado, cuando Saúl se le levantó, dijo: ¿cómo levantaré yo la mano en contra del ungido de Jehová? Estando Saúl desechado delante de la presencia de Dios, y David teniendo la ocasión, la oportunidad para matarlo, no decidió levantar la mano en contra de él. Y este profeta levantó la mano, señaló, como estamos viendo hoy en día que muchas personas se levantan en contra de los hombres de Dios, en contra de pastores que están esforzándose en la obra, en contra de ministros que se están esforzando en la obra, y la gente se levanta para señalarlo por una palabra que esa persona dio, por una palabra que esa persona está enseñando, por una santidad que esa persona está predicando. Y tú sabes lo que pasa, que tiene que tener mucho cuidado cada persona, porque esa mano se le puede secar, esa mano se le puede secar. Y tú sabes qué, que el mismo que usted señaló va a tener que después pedirle para que ore a Dios, para que interceda por usted, para que pida perdón por usted. Y tú sabes qué, que lo grande de Dios es que Dios le restauró a este hombre que señaló a este profeta de Dios. Dios le restauró el brazo. ¿Por qué? Porque Dios quería renovar esa relación con este ser humano, con Jeroboam, el rey de Judá. Él quería restablecer nuevamente esa comunión que él tenía con Dios al principio, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le escogió, cuando Dios le dijo a Salomón que le iba a dividir el reinado en dos y que le iba a entregar 10 tribus a este hombre,
a Jeroboam su siervo. ¿Por qué? Porque Dios le plació, porque aquí en la obra de Dios, Dios reparte como Él quiera, porque Cristo fue el que llevó cautivo la cautividad y entregó dones a los hombres, dice la Biblia. Y tú sabes qué, que Dios reparte aquí como Él quiera, a quien Él quiera. Y tenemos que entender que nosotros no podemos estar señalando, porque muchas veces por estar señalando las faltas de otros nos secamos nosotros. Y eso es lo que muchas veces está pasando. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios restauró a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del hombre, porque Dios quiere restaurar ese miembro. Y tú sabes qué, que cuando nosotros vamos a la Biblia, debemos de entender que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Ángel, Él vino para restaurar. Y Él vino a restaurar este miembro. En este hombre había un miembro que no estaba funcionando, Ángel. Amén. Le faltaban tres cosas a este miembro para que a esta persona, a este varón, a este hombre, le faltaban, amén, tres cosas para que ese miembro funcionara nuevamente. Para que ese brazo le funcionara nuevamente, le faltaban tres cosas esenciales, Ángel. Gracias a Dios. Le faltaban primeramente la sangre que fluyera por ese brazo. Le faltaba el agua que corriera por ese brazo. Y también le faltaba que entonces fuera restaurada su carne. Y tú sabes lo que está enseñando ahí, que esas tres cosas las necesita cada persona que quiere restaurarse en esta mañana. Esta mañana Jesucristo vino a restaurar un miembro. Hay un miembro que está fuera de la iglesia en estos días. Hay una persona que estuvo en la iglesia, que estuvo en la casa de Dios, que fue adorador, que levantaba las manos, que clamaba, que llegaba a los ayunos, que llegaba a las vigilias, que limpiaba la iglesia, que cooperaba en la obra, que ofrendaba, que diezmaba, que era fiel, que adoraba y que levantaba las manos. Y cuando otro estaba caído, lo levantaba. Cuando otro necesitaba una palabra, él se la daba. Pero lamentablemente esta persona ahora se encuentra seco, se encuentra lejos en la presencia de Dios, y Dios quiere restaurarlo en esta mañana. Hoy es el día de la restauración de un miembro. Hay un miembro que nos está escuchando por estas ondas radiales, que tú sabes que Dios hablaba contigo, que tú sabes que Dios te mostraba, que tú sabes que Dios te revelaba el pecado, pero ya no. ¿Por qué? Porque te apartaste de los caminos de Dios, y Dios quiere restaurarte nuevamente como miembro en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y Dios quiere traer de nuevo esa renovación. Y tú sabes que, Ángel, que le faltaban tres cosas que solamente la podía dar Cristo. Solamente la puede dar Cristo para que ese miembro se restaure. Para tú restaurarte en esta preciosa mañana, tú tienes que tener estas tres cosas. Tú tienes que ser lavado por la sangre de Jesucristo. Tú tienes que recibir la agua espiritual, que es el alimento, y es la palabra, y es las corrientes de ríos de agua viva que provienen del Espíritu Santo. Y después la renovación, que está hablando de la restauración de esa carne, Ángel. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. Entonces este miembro estaba en la sinagoga, estaba llegando a la sinagoga, pero no podía dar un paso, acercarse al altar, acercarse a donde estaba Cristo enseñando. ¿Por qué? Porque tenía un brazo seco. Acuérdate que en los tiempos de Jesucristo, los que estaban enfermos, los que estaban cojos, los que estaban mancos, los que estaban ciegos, los que estaban defectuosos, tenían que sentarse en la parte de atrás del templo, porque no podían acercarse al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces, cuando Cristo llega para restaurar a este hombre. Y yo quiero que tú sepas que no importando lo que diga tu hermano, lo que diga tu hermana, lo que diga el prójimo, lo que diga fulano, fulana, Dios ha venido en esta mañana para restaurarte. Gloria a Dios. Amén. Y aconteció que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Jesucristo entró a la sinagoga con propósito de enseñar. Y dice, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. La mano derecha era sumamente importante en la antigüedad, Ángel, porque si la persona no podía entrar a la guerra, si estabas defectuoso, aún en los Estados Unidos, cuando tú vas al ejército y tú vas a aplicar, ellos te preguntan si tú tienes algún defecto en tu cuerpo, porque hay defectos que ellos no pueden permitir que tú entres al ejército para pelear por la nación, porque ese defecto no permite que tú pelees con agilidad. Entonces este hombre tenía, no cualquier miembro lo tenía seco, Ángel, sino que tenía la mano derecha seca. Esta mano derecha se utilizaba para escribir. Esta mano derecha se utilizaba
necesitaba para aguantar la espada. En los tiempos de Nehemías, cuando querían restaurar los muros, Ángel, en el tiempo de Nehemías dice que con una mano trabajaban, pero que en la mano derecha aguantaban la espada por si acaso los enemigos se acercaban. Entonces este hombre estaba limitado, no podía aguantar la espada en su mano porque su mano está seca, Ángel. ¿Cuántas personas en este día quieren pelear la batalla de la fe? ¿Cuántas personas quieren adorar a Dios? ¿Cuántas personas quieren servirle a Dios? Pero lamentablemente tienen un miembro seco, y estamos hablando en términos espirituales porque no pueden agarrar la espada, no pueden agarrar la palabra. ¿Tú quieres saber por qué? Porque primero tienen que ser restaurados para usted poder agarrar la espada del Espíritu, que es la palabra. Usted tiene que ser restaurado, tiene que ser lavado con la sangre de Jesucristo por el perdón y la remisión de pecados, y después el agua del Espíritu se te va a meter hasta las venas, y después se te va a renovar esa carne, ese miembro se va a renovar en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en que las cosas, de que modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo entró y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El día de reposo se guardaba para santificarlo para Dios, Ángel. El día sábado se guardaba para santificarlo para Dios, pero a mí me encanta porque el versículo 5 del capítulo 6, Jesucristo dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque hay gente que quiere santificarse para Dios solamente un día, Ángel. Solamente un día, y tenemos que entender que el apóstol Pablo dijo que aquí tenemos que guardar los días, guardar los años, guardar los tiempos. Amén, que está diciendo no es solamente un día, porque hay gente que se preocupa solamente de un día específico. Entonces los fariseos estaban preocupados de que en el día de reposo no se podía ayudar a un ser humano, pero sin embargo ayudaban a un animal. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día, Ángel, que la gente quiere justicia cuando se le da un carro, cuando un carro le da un cantazo a un perro. La gente quiere justicia cuando alguien le pasa por encima a un gato, pero sin embargo cuando alguien asalta a tu prójimo en la esquina, te da lo mismo si le abrieron la cabeza o no le hendieron la cabeza, te da lo mismo si le robaron el dinero o no le robaron el dinero. Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde la gente está más preocupada de los animales, y no me equivoque conmigo, porque no se debe de maltratar el animal tampoco. ¿Por qué? Porque cuando Balaam maltrató a la mula abrió la boca y le habló a Balaam, alaba la gloria de Dios en este día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no se puede maltratar el animal, pero estos fariseos estaban más preocupados del animal, de la oveja, del buey, pero no se preocupaban de que alguien necesitaba la ayuda. Y Dios te pregunta si usted es iglesia, ¿por qué está tan afanado sobre un animal y no te preocupa de tu hermano que está en necesidad, de tu hermano que no ha comido, de tu hermano que no tiene en la casa? Y Dios, Cristo siendo omnisciente, que conocía todas las cosas,